8:28, ese fue el fin de semana. Como habíamos anunciado temprano, Antonio Almonte, el ministro de Energía y Minas, está con nosotros este jueves. Buenos días, bienvenido. Hola, hola. Ingeniero, qué bueno tenerle por aquí, ministro. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Estamos bien. Saludo a Rosario, Hola, ¿cómo está, mi ministro? amigo, hermano Cristian y Pablo Macchini. Señor. Es camarada. Ay, Al revés, ay, al ay, revés. ay, lo quemó. Si ¿Cómo entramos están en todos? eso, no Lo hacemos la quemó. entrevista. Lo quemó, Eh, ministro. Ya usted Nosotros sabe. los de entonces ya no somos los No mismos, somos los profesor. mismos. Ministro, la realidad de la minería en exportación, la minería juega un rol muy importante cuando se ven los números en dólares de la exportación, pero están los conflictos en algunas regiones del país y los gobiernos se manejan en ese equilibrio de la necesidad de sacar lo que está bajo la tierra, que puede ser beneficio para los que están arriba, pero con el cuidado de que al hacer esto no vayan a afectar a los que están arriba. O sea, como ni No, contigo ni sin ti, decía no. Correa, presidente Correa, y óyeme que eso está ahí, no podemos con gente pobre arriba, no sacar lo que está abajo. Ahora, ¿cómo sacarlo sin que mate a los de arriba? Entonces, la política de gobierno, la política que está ejerciendo el ministerio en ese sentido, si nos puede explicar un poquito esto, y ya un poquito más adelante iríamos a situaciones particulares, esto dentro de otros muchos temas, porque sabemos que el ministerio está haciendo cosas muy importantes. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación, este honor que me conceden, invitándome a este escuchado y respetado programa Sentido. Le agradezco mucho esta oportunidad. Quizá deba comenzar, Cristian, señalando algo que es una verdad de perogrullo, y es que minería existe como actividad útil, productiva, etcétera, desde hace siglos, o sea, casi desde siempre. Incluso he tenido la oportunidad de ver, y tengo textos que se refieren a minería desde los tiempos de la colonia, eh, 300, 400 años atrás. Moya Pons tiene un libro bueno, Y en particular sobre el oro. ¿Eh? Moya Pons que tiene un libro bueno, en particular sobre el oro. Ahí Sobre el ejercicio ahí me minería. trajeron un libro de México el año pasado, precisamente escrito por un español que estuvo en México en la época de la colonia, en esos tiempos, y es sobre el problema de la minería. Y es difícil imaginarse el estatus actual del desarrollo social, económico, tecnológico, sin la minería. De manera que siempre ha habido minería y casi todo lo que nosotros utilizamos de alguna manera tiene minería. El celular está lleno de elementos que provienen de la actividad minera. La medicina, te puedo decir con toda propiedad, que caería a poco menos de la mitad de lo que es hoy si se le si no dispusiera de los instrumentos que son elaborados, construidos a partir de componentes mineros. En el caso de las imágenes, todo lo que tú ves, tomografía, resonancia magnética, los receptores de imágenes y lo que conforma la imagen son elementos químicos de origen minero. Y lo mismo sucede con el tratamiento de radioterapia, medicina nuclear, todo eso. Para no decirle transporte. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo lo que conocemos, todos los avances que conocemos, entre otras cosas, ha tenido la minería como un recurso fundamental. Lo que quiere decir que de lo que se trata no es de negar la actividad minera. De lo que se trata es de cómo en República Dominicana nosotros podemos poner en marcha una estrategia de aprovechamiento de los recursos mineros que existen en el país y lo que pueden seguir siendo descubiertos, sin producir impactos negativos irreparables o desastrosos en el ecosistema o a nivel de comunidades sociales.
De eso es lo que se trata. No de posiciones extremas, de extracción de los recursos minerales por encima de cualquier consideración, pero tampoco de oponerse a la minoría en cualquier circunstancia. A eso el gobierno, por ejemplo, le ha llamado minería responsable, promover la aplicación de la ley de medio ambiente, por ejemplo, que es una ley que corresponde con los estándares normativos internacionales en materia de medio ambiente, promover la aplicación de la ley de medio ambiente en lo que se refiere a los proyectos mineros y otro conjunto de normativas que están a cargo de la Dirección General de Minería y del Ministerio de Energía y Minas para garantizar que los proyectos mineros en República Dominicana se hagan con respecto a esas normas y en consideración de la sensibilidad de la sociedad, pero al mismo tiempo de los recursos naturales, de como el agua, la foresta, el medio ambiente en sentido general. Entonces, en ese sentido, aquí se ha ido desarrollando proyectos mineros y está en explotación, sobre todo la minería metálica, que es la de más envergadura, la minería que extrae y exporta zinc, cobre, oro, plata, etcétera. Y también la minería no metálica, que es la que, por ejemplo, produce y exporta yeso, la que produce calcio, buenos y un conjunto de otros recursos que se utilizan para la construcción y para otro tipo de actividades productivas. Entonces, en la República Dominicana sí hay un gran potencial minero, sí tiene un gran impacto económico las exportaciones y la producción minera, y existen instituciones y normativas que garantizan una operación segura y compatible con el cuidado del medio ambiente. Ministro, estamos conversando con Antonio Almonte, el ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. Esa actividad productiva en el impacto del Producto Interno Bruto, ¿de cuánto estamos hablando, ministro? Que por concepto de ello nosotros recibimos como Estado del sector productivo de la minería. Hay un monto estimado de cómo eso está impactando la economía nuestra. Sí. Mira, debo decirte que para tener una idea del impacto económico, que no solamente tomemos en cuenta los ingresos que percibe el Estado Dominicano como consecuencia de la producción minera, que se derivan, entre otras cosas, y principalmente del pago de los impuestos, dependiendo del tipo de contrato, etcétera. Y en estos tiempos, en los últimos años, el impacto ha sido muy positivo por el precio internacional del oro, de la onza de oro, que ha oscilado entre 1.800, 1.900 y 2.000 dólares la onza de oro, que quiere decir que una empresa como la Barrick Gold, que puede exportar 700.000 y hasta 800.000 onzas de oro en un año, pues puede tener muchos ingresos, y esos ingresos pues pagan unos impuestos que entonces benefician el fisco dominicano. Pero también está el caso de los empleos, es decir, la Barrick Gold, Falcon Bridge, Cormidón y otras productoras mineras pues tienen miles de empleos, y al mismo tiempo, tenemos que hay un conjunto de servicios y de productos que compran esas mineras y que las compran básicamente a productores locales, pequeñas y medianas industrias y comercios locales, que a su vez genera un crecimiento en la actividad empresarial y de empleos, lo que se llama el encadenamiento productivo. Es decir, en estos días creo que fue fácil notar cuando Cormidón, la compañía minera de Maimón, Bonao, dominicana, anunció que cerró y anunció que posiblemente iba a cerrar sus actividades en el país. La situación fue muy difícil en la comunidad de Bonao, porque todo el mundo dijo, bueno, ¿y entonces qué va a pasar en Maimón? Que depende bastante de los ingresos que provienen
de los trabajadores y los negocios en Bonao relacionados con Cormidón. Entonces hay un encadenamiento productivo que tiene ese impacto. La actividad minera, en lo que se refiere a la contribución a Producto Interno Bruto, no recuerdo exactamente la cifra, pero depende, anda entre 3 y 4% del PIB. Sí, sí. El aporte de actividad minera. Sí, que eso es mucho. Nadie puede cuestionar la gran contribución del sector minero a la economía del país y como referencia recordar la actitud de la minera Barrigol en los momentos que el gobierno, el Estado necesitó un adelanto de dinero fresco para resolver la urgencia del COVID. Eso no está en discusión. Lo que ha ocurrido históricamente es que gobiernos irresponsables han permitido la historia de la Falcon Bridge, de aquella terrible Falcon Bridge, la del pasado, ¿no? De repente la pregunta se centra en un concepto, el equilibrio. Sabemos que va a dañar. Ahora, hay formas de hacer las cosas que se defienda la salud de la gente y que se pague un costo. Hay el impacto ambiental. ¿Qué tan comprometido está el gobierno para proteger la salud de la gente por un lado? Pero cuidado, también cuando se haga un análisis científico y se determine que es científicamente viable desde el punto de vista de la salud, la aprobación de tal o cual proyecto, jugársela y perder la popularidad a corto plazo que se recupera. Hay un compromiso de pagar el precio, de hacer lo que se tenga que hacer y no ser víctima de chantajes de los dos extremos. Sí, yo creo que sí, que hay esa situación. Y ¿Qué se ha hecho por ahí? Hay esa situación y es una disposición que se tiene. Ahora bien, ahí en tu señalamiento, Pablo, que es muy importante, hay 2 puntos que yo quiero brevemente señalar. En primer lugar, el hecho incontrovertible de que en todos los países, y lo que venía diciendo al principio, hay actividad minera. Y esa actividad minera se ha ido creciendo, mejorando como otras actividades en el curso de los tiempos, de acuerdo a la experiencia y al avance científico y tecnológico. Es el avance científico y es la tecnología y es el crecimiento en cuanto a la organización institucional lo que ha permitido que la actividad minera siga creciendo y con impacto mínimo en todas las sociedades. ¿Cuál es el punto de referencia? Los estudios científicos técnicos de medio ambiente y la aplicación de las normativas y los procesos que garantizan que aquella actividad minera es sostenible. Y eso tú tienes entonces que atenerte a lo que dicte el conocimiento técnico-científico sobre la materia que ha alcanzado la humanidad, no República Dominicana, no la humanidad. Porque si tú vas a explotar oro o plata allí, se está explotando oro y plata desde hace siglos en muchos países del mundo y hay una experiencia internacional acumulada y un conocimiento científico. Y hay un banco de expertos y de normativas conocidas en el mundo entero que cualquier país tiene acceso pagando lo que tenga que pagar para traer especialistas, gerentes, ingenieros, etc. Eso tiene que estar claro. En la República Dominicana, los procesos que se siguen con relación al otorgamiento de una autorización para explotación minera están basados en la Ley de Medio Ambiente que establece que para tú hacer la explotación de un proyecto minero, por ejemplo, de minería metálica, oro, plata, zinc, cobre, lo que sea, y cualquiera, pero sobre todo eso, que son los más complejos, el Ministerio de Medio Ambiente te entrega unos llamados TDR, es decir, los términos de referencia que se corresponden con los estándares internacionales y la compañía tiene que hacer un estudio de impacto ambiental de acuerdo a esos términos de referencia. Esos estudios de impacto ambiental en una minera de esa importante, como usted ve, generalmente le lleva un año más a una compañía hacerla, hasta 2 años. Y son millones y millones de dólares que le cuesta ese estudio de impacto ambiental. No es una visita, ni es un folleto que escribe fulano y fulano escrito. No. Es un trabajo
de envergadura con decenas de especialistas de diferentes aspectos de lo ambiental, desde fauna, marina, desde el aire, todo. Entonces, esos estudios de impacto ambiental son evaluados por especialistas en el área de diferentes orientaciones y después de ahí es que se le da la licencia de explotación. Ahora, la Dirección General de Minería y el Ministerio de Medio Ambiente tienen también el papel de hacer las evaluaciones que corresponden sobre todo a los aspectos mineros y a los aspectos medioambientales relacionados con la explotación minera. Y tienen que realizar toda la semana inspecciones en las plantas de minería de República Dominicana. El equipo, lo que yo, en el Ministerio de Medio Ambiente hay un equipo de seguridad minera que realiza semanalmente evaluaciones en las plantas mineras en el país. Perdóname, para concluir, ministro, es a partir de esas investigaciones, ese estudio de impacto, ok, se determinó que sí, que es viable autorizar esto. Se ha tenido esa decisión de pagar el precio de popularidad a corto plazo de si se hizo un estudio científico, porque a veces uno nota como que hay cierta timidez de aprobar tal o cual proyecto minero que tiene muy mala prensa, buen aporte pero muy mala prensa. Mira, a ver. Yo te puedo decir con toda seguridad, yo tengo la siguiente información. Mira, en algunos casos se otorgan las concesiones de explotación minera de manera rápida, sin muchas dificultades, etc. Hay ocasiones en que ocurren conflictos de tipos sociales, ambientalistas y hasta políticos, en donde los gobiernos, no ese gobierno, los gobiernos, cualquiera, tiene que tomar en cuenta ese elemento, porque está lo ambiental y también está lo social político y social en cualquier la licencia social. En cualquier sociedad. Alguna gente del área de minería no les gusta que yo haga este tipo de referencia porque según ellos eso alienta yo tengo que ser franco porque además es una realidad. Nosotros, por ejemplo, tuvimos, para decirte caso concreto, los conflictos que ustedes escucharon con relación a la presa de cola de Barrigón. Ustedes recuerdan que hubo un movimiento social muy fuerte en la provincia de Monte Plata, con participación de diferentes sectores de oposición a que se hiciera esa presa de cola en Cuance. La decisión y el camino que seguimos, sobre todo el lamentable ida de tiempo, el caso de Orlando, Remer y yo, que fuimos varias veces a toda la región que estaba en conflicto, fue de tratar de conseguir que siguiera hacia adelante ese proyecto minero, pero al mismo tiempo considerar las objeciones que habían desde el punto de vista social. Y logramos otra localización para la construcción de la presa de cola. Entonces, de lo que se trata es de tener la presa de cola, no de aplastar a un determinado sector. Es sino la presa de cola para que se continúe la minería. Entonces, ese tipo de movimiento y de pasos que da el poder en algunas circunstancias para garantizar la explotación minera, pero también la paz social y el manejo pacífico, pues a veces dilatan determinadas decisiones que no necesariamente significa que se abandona el proyecto, sino un manejo que se ha hecho en Canadá, en Estados Unidos y en casi todos los países del mundo. Hay proyectos y hay circunstancias que obligan en una sociedad democrática a un manejo que garantice que la minería siga hacia adelante, pero al mismo tiempo que no haya violencia en el camino. Ministro Antonio Almonte, ministro de... Por el bien de la minería, Pablo, excúsame, Rosario. Ajá. Por el bien de la minería. Pero sobre todo del país. Ahí voy yo. Del país. El equilibrio. Yo conecto ahora. No, porque hay actividades que si tú le pones determinada mancha es peor. No, claro, pero ahí conecto yo, ministro. Una parte que tiene que ver mucho con el sentimiento patrio. Antonio Almonte, ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. Dos preguntas. Primero, ¿cómo lidiar con esa parte que la ley y el marco normativo del Ministerio de Energía y Minas le asigna a usted también de ayudar a que se pueda realizar una minería responsable,
pero sobre todo, ¿cómo lidia un ministro con el sentimiento de que también debo preservar y sobre todo esencialmente los recursos naturales de mi país, cuidarlo en ese marco, ¿verdad? Y dos, también, ¿hay alguna mesa operativa funcional que le diga a ustedes inmediatamente, no entre 2 meses, 3, inmediatamente desde el Ministerio de Medio Ambiente, cuando algo está funcionando bien o no respecto del manejo de los recursos naturales que tiene esa producción minera en cualquier localidad? Mira, con relación a esa pregunta, existen circunstancias o situaciones en las cuales el Ministerio de Medio Ambiente de bulto, de lejos, le puede decir a cualquiera, no es factible, no es posible, no es compatible un proyecto minero en esa localización. Pero hay en muchas ocasiones en donde el yacimiento minero está localizado en un área en donde no es tan fácil tú decir a priori, no es factible, no es sostenible la explotación ahí. Y entonces necesita un estudio de impacto ambiental. Y ese estudio de impacto ambiental, ya dije al principio, típicamente se lleva 1 año o más realizarlo por especialistas. En consecuencia, cuando uno escucha a alguien, yo he escuchado a alguien decir, allí no se puede porque ahí las aguas y tal cosa y tal cosa. Digo, ¿y cuándo fue que lo estudió? San Juan de la Maguana. ¿Cuándo fue que hizo la estudio de investigación? Porque a los expertos ambientales eso le hubiera llevado 1 año y medio, 2 años a hacer esas determinaciones y una persona pasó por ahí, lo alcanzó a ver y dijo, ahí va a pasar esto, aquello y lo otro. ¿Cuándo fue que lo estudió? Entonces, en lo que se refiere a los impactos múltiples al medio ambiente que puede tener un proyecto invasivo, un proyecto minero, ni el Ministerio de Medio Ambiente ni Energía y Minas puede decir a priori, a simple vistazo, qué va a pasar. De ahí la trascendencia del estudio de medio ambiente y la necesidad de que toda la sociedad respete que ese estudio de medio ambiente se haga de acuerdo a los procesos y a los procedimientos utilizados por el ministerio. Hasta ahora, usted ha escuchado muchos discursos, pero usted no ha escuchado ningún discurso que cuestione la calidad de los términos de referencia que emite, que elabora y presenta el Ministerio de Medio Ambiente, ni de las evaluaciones posteriores que hace el Ministerio de Medio Ambiente de los estudios que se le han presentado. No, usted no ha escuchado ningún tipo de crítica que tenga peso sobre eso, porque han sido de calidad, probada, ahora y en el pasado. Y son suficientes para hacer las estimaciones y tomar las decisiones. En algunos casos, eso se aplica relativamente rápido, y en otros casos hay que esperar esos resultados, pero finalmente hay que respetar la ley. Yo te puedo decir a ti que la posición mía como ministro de Medio Ambiente y de este gobierno es que la ley tiene que prevalecer. Si una concesión minera o si un proyecto minero de exploración en donde las empresas gastan millones de dólares haciendo estudios de exploración durante años, hace un descubrimiento significativo y presenta un estudio de impacto ambiental sólido, ese proyecto minero debe ser concedido y debe ser, le debe darse la oportunidad a que la empresa lo explote. Y si no, ministro... No, es que la ley tiene que prevalecer. Ahora, que alguna gente quiere que la ley se aplique o que el proyecto se ejecute de inmediato y otro, o el gobierno decide en determinado momento todavía pasar determinado proceso de diálogo, eso es otra cosa. Ministro, pero a veces uno nota, insistiendo en lo que dice Rosario y volviendo un poco a la pregunta de Pablo, uno nota como que el gobierno comienza, si no a patinar, a ponderar mucho. En el caso de la Rosario, como ellos se desesperaron en algún momento y le decían, creo que a este gobierno, no sé si hubo algo del anterior, que le decían, miren, vamos, si hay dudas, a encargar eso a nivel internacional y que se decida. Necesitamos hacer la presa de cola. Este es el planteamiento, esta es la situación y si tiene que ser internacional, bien, que se haga, vengan aquí a ver. Y a veces uno lo notaba un poquito desesperado y presionaban diciendo por el otro lado, tenemos hasta este año, nos vamos a tener que retirar. Por el otro lado uno ve el caso de la barcaza, que se hacen los estudios, viene la barcaza y pues, viene un tema social, a veces incluso
uno ha escuchado versiones de que hay gente que pierde licitación, uno lo está viendo ahora en pasaporte, se lo ha visto en otros casos, y alienta protesta. No digo que es el caso que se dio hacia el norte, con sacerdotes y eso, pero en el sur parece que ha habido esas denuncias de sectores que alientan protesta porque no están de acuerdo, que perdieron la licitación o por lo que fuera. Entonces, este caso de Barcaza, este caso de San Juan, que es un caso también en discusión, y a veces uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que espera el gobierno si hay un compromiso con inversionistas? Le están diciendo que se hagan los estudios, y no locales e internacionales, pero como que haya una definición. Mira, no sé, esos tiempos y esas mira, ponderaciones que sí creo que hay que respetar a las comunidades y a los territorios. Mira, Cristian, es bueno que tú saques a relucir el ejemplo de la barcaza en Asua, en Los Negros. Porque, ahora hay el caso de los peces. Porque ese es un buen ejemplo. Hubo un movimiento de oposición a la instalación de las plantas eléctricas con las barcazas en esa costa de Asua. Y definitivamente ahí hubo movimiento espontáneo de ciudadanos bien intencionados que se oponían a esa instalación, pero también hubo la penetración y la participación de sectores con un interés más que ambiental, un interés político. Y puede ser que hasta otros intereses también para obstaculizar esa instalación. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno dominicano hizo diálogo con las comunidades. Yo personalmente, junto con el ministro de Medio Ambiente, sostuvimos reuniones bien caldeadas con sectores de la comunidad sobre el tema. Hicimos los diálogos, las investigaciones, los contactos, etcétera. Esperamos las evaluaciones del Ministerio de Medio Ambiente, los expertos ambientales. Las evaluaciones dieron positivo y seguimos adelante, y ahí está produciendo electricidad la barcaza en Asua. ¿Por qué? Mira qué ha pasado ahora. Nosotros hicimos esa licitación, la lanzamos a finales del 21, la desarrollamos durante el 22. La licitación de urgencia para instalar era hasta 409 megavatios, llegamos a 368, 190 megavatios con una planta Siva Energy a la entrada de Boca Chica, y 178 megavatios con 2 barcazas de tamaño pequeño, mediano, en Asua. Consciente de que el ritmo de crecimiento de la demanda de electricidad que había tomado el país indicaba clarísimamente que a partir de la precariedad del parque de generación que encontramos, si no hacíamos esas instalaciones urgentes, nosotros íbamos a tener clarísimo déficit de generación y apagones bien profundos. ¿Tú sabes qué sucedió en el día de ayer? En el día de ayer la demanda se colocó en más de 3.300 megavatios. La demanda en el año 2020, a finales del 20, probamos, digamos en el 21, porque el 20 fue un año normal para la pandemia. En el 2021 la demanda, que creció bastante, sin embargo quedó por debajo de 3.000 megavatios. Ya estamos hablando de 3.300 megavatios. Y esos 3.300 megavatios y pico lo conseguimos primero en mayo. Y ahora de 3.100, de 3.000 y pico, ahora estamos en 3.300. Todos los días crece la demanda por un problema, entre otras cosas, de la temperatura y también por la actividad económica, la expansión de la economía, las urbanizaciones, los negocios, etcétera. El país no tenía capacidad, no iba a tener capacidad absoluta para satisfacer esa demanda si no se instalaban esa planta. Y consciente de eso, nosotros, pese a la protesta y los señalamientos, instalamos la planta en Asua, porque había un problema de interés global del país, nacional. Cuando se trata de decisiones de Estado que afectan o benefician, en este caso, al interés colectivo general, que tenemos que tener el país encendido con energía eléctrica, la actividad económica en auge, los negocios, los servicios de educación, de salud. Cuando se traten de ese tipo de situaciones, el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar lo que beneficia a la grande mayoría. Y el tema de los si es un tema específico, como es el caso de determinado proyecto que es beneficioso para el país, pero no es una emergencia,
Entonces uno quiere pasar los procesos en donde puede conseguir el objetivo de la mejor manera posible. Ministro, los O sea, peces, las fotos, los recursos naturales. No, pero déjame terminar con eso. Entonces, Ajá. de lo que se trata, Cristian, no es de que el gobierno patine con relación a proyectos que benefician al país. Le hemos demostrado que no. Las barcazas están ahí. La electricidad está participando en el abastecimiento de esta energía eléctrica que tú tienes en esta emisora hoy, independientemente de todo. Ahora, hay otras circunstancias que son diferentes en donde uno lo maneja de acuerdo a esas circunstancias. O sea, eso hay que verlo así. Con relación a... Digo, la decisión fue tomada en base, y es bueno subrayarlo, a un estudio de impacto ambiental. No lo hicimos, las barcazas no comenzaron, no se conectaron en línea y no se instalaron ahí hasta que el estudio de impacto ambiental no diera luz verde sobre ese tema. Es bueno subrayar. Si el estudio de impacto ambiental dice que no, porque no ningún gobierno, el gobierno de Luis Abinader no va a tomar una decisión que afecte claramente a la Por eso dominicana. es bueno subrayar esta parte. Nada hay tan antipolítico, que genere tanta impopularidad como un jodido apagón. Sí. El país crece, el país avanza, y entre las cosas negativas de esto está en que la demanda aumenta. Sí, pero los planes a mediano plazo, porque cuando inauguraron la planta de Punta Catalina, yo dije, señores, ya tienen el plan para hacer las otras dos, porque como iba el país y como ha ido, gracias a Dios, se va a necesitar algo parecido. ¿Cómo están los planes a mediano plazo para lo que felizmente se nos echa encima por el aumento de la demanda, por el crecimiento del país? Pero antes de eso, concluir la parte de los peces, que en estos días hubo una situación ahí, no sé cuál fue la verificación de la autoridad. Sí. Si es real, qué pasó, o si es parte de un estímulo, qué sé yo. Mira, la verdad es lo siguiente. Nosotros estamos esperando todavía, no sé si ya terminaron, pero por lo menos no lo hemos recibido, que Medio Ambiente, que es a quien corresponde, emita el informe, porque ellos enviaron especialistas a hacer la investigación. Estamos esperando ese informe. Pero así sí puedo decir, sin el informe, que eso no es resultado de la operación de esas barcazas en Azua. Esos peces, como llegaron ahí muertos, no lo sabemos. Algunos especulan que puede haber sido como consecuencia de los sargazos, otros dicen que fue por otra vía. No tenemos, así como ministerio, un informe todavía definitivo y dejamos que sea Medio Ambiente que determine eso. Ahora, yo le voy a decir lo siguiente a ustedes. Barcaza tenemos de hace décadas ahí en Timbeque. Sí. Pero operando con combustible de gas natural y también fuel oil. Plantas eléctricas conectadas justamente casi con mucha operación en las mismas orillas del río Samay, más arriba por Lomina. Pero además de eso, barcazas tenemos en San Pedro de Macorís, la Sultana del Este. Cuando usted cruza el puente, usted mira hacia la derecha y usted ve esa gran barcaza. Sí. Entonces, hay que también tener mucho cuidado con ahora hablar de algo como si es la primera vez en República Dominicana que se tiene en esa barcaza. Es bastante sospechoso esa aparición y esa corriente de comentarios de querer vincular a eso. Nosotros en el gobierno, como ministerio y como gobierno, respecto a asuntos de esa trascendencia, actuamos con base a las informaciones que emanan de estudios serios. No a opinión de un que pasa por ahí, sino respecto a eso. Tanto lo hacemos en minería como lo hemos hecho en el área de energía. En minería nosotros nos atrevemos mucho a los informes y a las evaluaciones que hagan nuestros técnicos y contratados para eso, respecto al impacto ambiental. Pablo, se quedó la pregunta de Pablo, el plan de expansión. Mira, Pablo, uno de los grandes lastres del sistema eléctrico dominicano histórico ha sido el grave descuido en materia de expansión de la matriz de generación que se ha vivido en el país en los últimos 20 años. Fíjate que en los 20 años del gobierno del PLD y en los últimos 16 años corridos se hizo una sola licitación, una sola, para añadir nueva generación al sistema eléctrico dominicano, que fue la de Punta Catalina. No hubo otra.
Y resulta que Punta Catalina comenzó a construirse en el 2014, cuando se terminó en el 20, ya la demanda había crecido 640 y pico de megavatios. Quiere decir, se había tragado durante la... No, las dos plantas, porque cada planta es 300 y pico. Se había tragado el proyecto completo. O sea, cuando terminó estábamos en el mismo punto de cuando comenzamos. ¿Usted sabe por qué? Porque en el mundo entero, en cualquier país, las licitaciones para la construcción de nuevos proyectos de generación se hacen cada 2 o 3 años. Más aún, en el 2018, ellos recibieron, el gobierno del PLD y la CDE de entonces, recibió un estudio realizado por Mercados Energéticos, que es una firma especializada en estos temas, Argentina, que indicaba, en el 2021 hay que instalar 600 megavatios. Y después para el 23 hay que lanzar otras licitaciones para otros 600 megavatios. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros vemos todos los días, los que trabajamos en el sector, vemos todos los días el crecimiento de la demanda. Claro. Si usted ve el crecimiento de la demanda, ¿cuándo usted espera lanzar una licitación? Cuando ya la demanda esté por encima de la oferta. No tiene que lanzarla de antelación, porque un proyecto eléctrico se lleva 2, 3, 4 y 5 años. A partir de esa realidad. Entonces, a partir de esa realidad, nosotros planes no, acciones. Ajá, a ver. Como nosotros vimos eso, sí, lanzamos la de urgencia y ahí están los resultados. 368 megavatios adicionales en tiempo récord ya están instalados y produciendo electricidad. Sí, pero ya están produciendo. Segundo, además de eso, segundo, está en fase todavía inicial de construcción el proyecto de Manzanillo, que son 800 megavatios basado en gas natural, más una terminal de gas en el norte. Y al mismo tiempo, por iniciativa privada, pero con todo el respaldo del Estado y estímulo, y concesión y facilidades, se está construyendo en Pepillo Salcedo, específicamente en el sector del Copey, una planta eléctrica de 414 megavatios, ciclo combinado basado en gas natural, que por una serie de factores positivos se tiene la expectativa de que a final del año que viene esté operando y entregando energía al sistema eléctrico Ministro, dominicano. Pero al mismo tiempo hemos incrementado, duplicado la capacidad de generación en base a energías renovables. Y ahora mismo, al día de hoy, hay 17 proyectos de energía renovable en construcción y se espera que una gran parte de ellos entre en línea a finales de este año. ¿Tú sabes ¿Tú sabes qué sucede a veces? Hay días, como en estos días, en donde hemos tenido de 10 de la mañana a 4 y 5 de la tarde, 500 y pico de megavatios nada más de energía solar. Y se espera que para enero del próximo año nosotros tengamos más de 1000 megavatios durante el periodo de sol, que será básicamente energía solar. Las redes de distribución. Entonces hemos caminado con los dos pies en ese sentido. Antes de que no se nos vaya, una de las grandes debilidades de tiempos son las redes de distribución, muchas pérdidas, estudios internacionales, locales lo evidencian. ¿Cómo estamos ahí, ministro? No, es el talón de Aquiles. O sea, el punto que tenemos, el gran reto, por eso yo en estos días va a salir una entrevista mía, y yo decía, el gran reto que tiene el sistema eléctrico para nosotros ya no es la generación eléctrica, porque estamos montados en el carril que eso va a ser superado con creces. En segundo lugar, hemos hecho cambios institucionales. La sede la eliminamos. Punta Catalina se formalizó como una empresa pública, pero formal, no como una empresa que flota, que no se sabe quién es, ¿no? Formal, con su consejo, con su RNC, etcétera. Y hemos hecho una serie de cambios institucionales y seguimos en eso. Ahora, en el caso de la distribución, nosotros tenemos un gran reto y debo decirle que ese es un tema de discusión casi diario. Hoy tenemos una reunión específicamente de distribución en el Palacio y el martes pasado tuvimos una reunión en el gabinete y el tema quizá principal fue el de distribución y así lo estamos haciendo. Nuestra estrategia con relación a distribución parte, entre otras cosas, por un incremento significativo de la inversión en la distribuidora. Porque si tú no tienes transformadores, nosotros, por ejemplo, encontramos una EDE absolutamente desvencijada.
Pero ahí no era que estaba desastre. este muchacho, el monstruo del Los este, ¿cómo le pulpos, llamaban? los pulpos. Los Y que pulpos. compraron cuchumiles. Bueno, ahí fue transformadores que y más todo que eso. se compró y donde menos se instaló. Y ahí están los expedientes y están todos los datos. Muchas La verían de eso. porque tenemos subestaciones de los años 60. Ay, mi madre. Tenemos una cantidad enorme de transformadores que tienen 40 y 30 años de uso en Pero La uno Romana, tiene años. en El Ceibo, en Michen, Uno Higüey. uno tiene, ministro, perdón, uno tiene años oyendo que inversiones para la expansión, que los transformadores, que compra, pero años en Pero, eso. sí, No pero- hay. no, pero déjame decirte. Vecchio. Déjame decirte. Pero- Eso es, no, déjame explicarte. Eso es absolutamente así. Yo incluso recientemente al Banco Mundial le hice esa observación en una discusión que le decía, digo, pero yo tengo años escuchando los préstamos del Banco Mundial para redes y distribución y yo no sé cómo el Banco Mundial, yo personalmente lo dije en mi despacho, yo no sé cómo el Banco Mundial sigue aprobando a las distribuidoras eso, porque se supone que deben de evaluarse los impactos de los proyectos. ¿Y qué le Pero dijeron, si se puede saber? no, yo creo que ellos fueron más Una más nota. sensatos que yo, porque al final él lo que debió decirme, pero es un problema no del Banco Mundial, es de ustedes, como dominicanos De que le dan los cultura. préstamos para una cosa y lo usan para otro. Ustedes Sí, pero ellos hicieron también tienen una... Sí. Eso lo decimos nosotros. Pero- ellos también tienen esa responsabilidad. Sí, pero si el- tú no el- compras el gobierno dominicano, Estado, Sí. tal o cual gobierno, vamos a... Pero ellos, en realidad, Buena ellos observación. tratan ellos tratan de responder a las necesidades y peticiones que le hace el gobierno y además ven las necesidades reales del país. Entonces, uno hace la pregunta, pero la culpa es de uno, como dominicano. responsabilidad de Estado. Esa es la responsabilidad de Estado. Sí. Ahora bien, ¿qué yo le quiero decir con eso a ustedes? Nosotros, y son dos aspectos que quiero brevísimamente explicar. Nosotros, en el 21, teníamos el propósito de hacer inversiones significativas en el área de la distribución, consciente de que los transformadores, las subestaciones y medidores, si eso no se transforma, si no se cambia, si no se instalan, nosotros no vamos a reducir la pérdida y no vamos a lograr eficiencia. Ahora, en el 21 se produjo un evento, se produjeron eventos que mucha gente no domina, y fue que por eventos climáticos extremos en Estados Unidos, en China, en Indonesia, en Australia, de frío, de accidentes, etcétera. Si ustedes revisan, el precio del gas natural y el precio del carbón se disparó a la nube. Es más, en el 21 hubo un momento en que aquí no había carbón, no por lo que dicen alguna gente, sino porque China, con una crisis muy particular que vivió en el abastecimiento de carbón, ordenó a todas sus empresas comprar todo el carbón que pudieran en el mundo. Sí. Y barcos que salían desde Estados Unidos para República Dominicana se desviaban en el camino hacia China. Sí, señor. Porque si tú tienes contrato de comprar toneladas a $60 y allí te ofrecen 400 y 500 dólares, usted con eso paga la multa y gana. Exacto, una ley de Y mercado. eso generó una crisis aquí de abastecimiento y de precio de carbón y de gas natural. Y eso elevó la factura de compra de energía, porque las distribuidoras tuvieron que comprar a mucho más elevado precio la electricidad. Y el gobierno tuvo que elevar el aporte en subsidio para completar la cuenta de los generadores. Entonces el gobierno no tenía dinero para dar un subsidio para cubrir las pérdidas con los generadores y al mismo tiempo para invertir en CAPEX, es decir, en esos elementos de la distribuidora. Por eso lo importante. Cuando hicimos el plan la para el matriz. 2022, el año pasado, resulta que se inicia la guerra de Ucrania en enero, Ay, ay, ay. en febrero. Y yo voy a decir lo siguiente, el impacto que tuvo en los precios de los combustibles hizo que el precio de generación que se disparó en que vendían los generadores a la distribuidora, llevó a que el presupuesto de compra de energía a la distribuidora que teníamos el 22 terminó con una inflación, o sea, con un incremento de $823 millones adicionales
Es decir, teníamos un plan de alrededor de $1.000 millones y se elevó a $823 millones adicionales como consecuencia de los precios de los combustibles. Y en esa circunstancia, el gobierno que tenía que seguir dando subsidios al combustible de transporte, a algunas cosas de alimentos por la crisis de la guerra, y entonces pagar también por la pérdida de la distribuidora, no había dinero para hacer inversiones de millones y millones de dólares en transformadores, etcétera. Ahora tenemos la esperanza de poner en marcha una estrategia de reconversión de la distribuidora, que no será solo inversiones en equipos y accesorios y redes, sino también el cambio gerencial. Porque por ejemplo, Oye, Winnie. A 1 año, a 3 años, a 8, a 12. No, cuando yo te digo cambio gerencial es cambio en el estilo de gerencia. Exacto. De la distribuidora. No me refiero a cambio de fulano de persona, ni de fulano, sino de... El estilo de gerencia es claro, todo, la gestión es todo. Pero todo eso que usted dice, eso es 1 año, a 3, a 8, a 12. Bueno, no hay manera de tú superar eso en 1 año ni en 6 meses. Lo importante en esto es que se inicie con acciones que tú veas que vamos camino a un cambio, pero tú tienes las distribuidoras, las inversiones que hay que hacer, los cambios que hay que realizar, etcétera, se van a llevar años. Lo importante en esto es que se tomen decisiones que tú notes inmediatamente un impacto en la reducción de las ineficiencias y en la elevación de las eficiencias, poco a poco. Ministro, yo veo un relacionamiento fluido entre generadores y el Ministerio de Energía y Minas. Usted sabe que históricamente hubo momentos en que en los medios de comunicación, sobre todo, ya teníamos conocimiento de que no se ha pagado y había siempre un debate, pero veo como cierto nivel de relacionamiento tranquilo. No, porque yo le voy a decir ¿Qué lo pasa? Nosotros comenzamos en el 20. Nosotros comenzamos en el 20 de la siguiente manera, en el 2020. Número 1, históricamente en el país, los gobiernos anteriores solo abastecían 80 y 85% de la demanda de la necesidad de electricidad y el resto eran apagones financieros. Los que estamos aquí en este salón nos criamos con apagones financieros. ¿Qué significa? Yo no puedo, la distribuidora no podían cobrar toda la electricidad que ponían en línea y no podían pagarla a los generadores y entonces compraban menos electricidad de la necesaria, de la que necesitaba el pueblo, para no tener una factura de deuda muy grande y entonces el resto de la necesidad la daban apagones, que 2 horas en Villamella, 3 horas en Los Minas, 4 horas en Cristo Rey y así entonces, y esos apagones tenían un simple origen porque había planta eléctrica, el origen era financiero, no tenían con qué pagar la cuota. Nosotros decidimos eliminar eso porque la sociedad tiene derecho a recibir el servicio y lo que tiene que hacer el gobierno es a través de la distribuidora hacer su ejercicio de cobro. Decidimos eliminar y abastecer el 98 y 99% de la demanda y lo hemos logrado y lo mantenemos desde ese momento. Por eso la protesta contra los apagones es porque la población se acostumbró rápidamente a que no hay apagones. 24 horas, no di que en aquel sector 24 y en este no, sino en todos los sectores. Cuando hay apagones es por avería. En estos días ha habido muchos apagones. Sí, porque el crecimiento de la demanda por el calor, por la temperatura, hace que también los circuitos, las redes y los transformadores que tienen una capacidad de 100, cuando se la suben a 140, pues se disparan. Y entonces tú tienes, en época de gran demanda de electricidad, todo el sistema se resiente. Y eso es lo que pone en evidencia la debilidad y la fragilidad de la infraestructura técnica del servicio y la necesidad de inversión que hay que hacer. Entonces, en ese sentido, cuando llegamos al gobierno, nosotros también, la otra decisión que tomamos fue regularizar las relaciones con los generadores, pagándole la factura a tiempo, en el marco de 30 días después de haber sido emitido la factura. Y nosotros no le debemos a los generadores. Usted nunca ha escuchado a los generadores quejarse de eso. ¿Sabe por qué? Porque hay 2 razones. Número 1, nos conviene mantener a los generadores en voluntad, condiciones de dar electricidad. Y en segundo lugar,
porque las moras que se pagan por esos retrasos hacían que sumaran también millones de dólares. Claro, o era Mire, quebrar al suplidor. Entonces nosotros decidimos acabar con eso y hemos mantenido eso. No tenemos deuda con los generadores y abastecemos el 100% o el 99% de la demanda del servicio Mire, eléctrico, ministro, salvo donde hay antes de pasar a una parte final de política, lo de Comirdón, ¿es que se llama? Cormidón. Cormidón. Ajá. Está funcionando, normalmente están los problemas resueltos, ya se quitó aquel dirigente y se pusieron Yo espero que ya hayan alcanzado un nivel óptimo de funcionamiento y producción, porque todo fue zanjado. Ahí el Ministerio de Trabajo con Luis Miguel Decán tuvo una intermediación muy correcta, institucional. Nosotros también participamos, aunque no lo hicimos en primera plana porque era un conflicto laboral Sindical. Y que le correspondiera al trabajo, pero nosotros nos reunimos con el sindicato, nos reunimos también con los directivos de la empresa, hicimos nuestro planteamiento, emplazamiento, etcétera, y promovimos que se llegara a un acuerdo como el que se llegó, con integridad del sindicato, con integridad de la empresa y para la paz social en la comunidad de Maimón. Y eso lo hemos logrado. Mire, su responsabilidad política, ¿cuál es? Para entonces preguntar en qué está su trabajo, el PRM. Dicen que ha salido a pescar alcaldes, gente con duda, que ustedes están atizando las diferencias entre PLD y Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es la situación y cuál es su nivel dirigencial y su responsabilidad, si tiene geográfica? Bueno, a veces la gente dice como si fuera algo que es un cliché. Yo soy un soldado. Yo soy miembro de la Dirección Nacional Ejecutiva, que es el máximo órgano de dirección del partido, pero participo también en comisiones especiales de más o menos de alto nivel, de funciones que se me asignan en términos estratégicos, en términos de trabajo. Por ejemplo, ahora que se decidió el tema de las encuestas y hay equipos que estamos trabajando en eso. Y además tengo la responsabilidad de coordinar el crecimiento del partido en la provincia de Sánchez Ramírez. Ahora, la actividad ya territorial que realizo todos los días sin que lo diga, pero por el simple hecho de vivir ahí, es Santo Domingo Norte. O sea, yo soy una especie de liderazgo. Yo soy de Santo Domingo Norte, vivo allá, sigo viviendo allá, y entonces tengo unas relaciones y una responsabilidad muy grande en cuanto a, como lo hice en la ocasión pasada, que tenía responsabilidades nacionales, pero al mismo tiempo yo era como especie de supervisión y de guía. Pero usted le está sacando gente al PLD. Entonces, Santo Domingo Norte, eso. O sea, yo estoy muy involucrado, Cristian, en la actividad política de mi partido con una gran pasión, porque hay un grupo de lo que yo formo parte que nos lanzamos a la formación del PRM, trabajamos duro y logramos hacer del PRM un gran partido y un partido victorioso, y tenemos la esperanza de consolidar su desarrollo institucional, organizativo, de dotarlo de una mayor fortaleza en lo que se refiere a su visión programática, a su discurso ideológico, sus propuestas de esperanza y de transformación en la sociedad, y de continuar con el presidente Luis Abinader al frente del gobierno. ¿Hay una escuela política en el que está abierta para hacer esas cosas? 28. Hay una escuela política. Hay que todavía trabajar y emplearlo, porque uno de los problemas que tienen que aprender. Se juega dominó. Bueno, también se juega dominó, Cristian. ¿Cuál es el problema? No, esencialmente para desarrollar el pensamiento político. No, pero para establecer relaciones primarias y de otro tipo. Pero usted no es de los que está sacándole gente al PLD y enfrentándolo con la fuerza del pueblo. Yo no tengo ese estilo, pero yo no creo que en el partido se esté sacando. Nosotros somos una organización. Te lo digo porque yo en Villamella he juramentado recientemente muchas personas, muchos profesionales, técnicos y gente que son del PLD,
del PLD en el partido, pero no con sostacamiento. Ah, O sea, no. te lo digo porque yo he sido el que he hecho la juramentación. Con Y no hay, gestión. escúcheme, no hay uno solo que pueda decir me ofreció en el Ministerio de Energía y Minas. Se dan eventos políticos naturales. Cuando una organización política cumple determinado ciclo y entra en crisis, tiende a buscar otros lares donde le dé mayor seguridad de lo que son sus aspiraciones. El Y asunto es entonces, sencillo. entonces uno abre la puerta. Ahora, en el caso de alcaldes y de diputados, sobre todo en el caso de alcaldes, en algunas ocasiones la reelección de un alcalde implica hacer alianzas especiales con otra fuerza. Esto remite, ministro, a Luis Miguel. Yo solo, tú sola, una cervecita, cantaba Luis Miguel y nos metimos en amor. Hablando de... No, porque el hombre, el dirigente de más rango en Santo Domingo Norte del PRM es Antonio Almonte, es una especie como de oráculo, porque además recordar que no es un político que es funcionario, es un técnico científico con un doctorado en su asunto, que es político, pero que es fundamentalmente un gran técnico. Tú sabes que tuve en estos días la visita de la embajadora que le corresponde a República Dominicana de Angola, que está basada en Cuba, Sí. pero es concurrente de República Dominicana. Y resulta que ella también es doctora en física. Ay, Dios Entonces ahí mío. Domingo del Pilar tuvo que decir, déjenlo tranquilo, que ellos están conversando, Bueno, porque entraron en tema. Entonces Él ve déjenlo una tranquilo. fórmula e inmediatamente desarrolla. Además, Nosotros, ¿verdad? además Makini, también los dos somos rubios azules, los dos. Ella de Angola y yo de Villamella, somos... Pero muy bueno. No, Por cierto, herencia cruzada. ¿cómo está Santo Domingo Norte y cómo está dentro del PRM ese supuesto problema de que se le da mucha prioridad al popismo y no hay mucho cariño para el guaguaguá? Entonces en el PRM hay guaguaguá felices de serlo, en el sentido de gente de un altísimo nivel educativo, muy bien formado, pero que tienen ese sentido frugal de la vida, sin alarde, sin muchos roles ni nada de esto. O sea, ¿cómo está eso? ¿Cómo está Santo Domingo Norte y cómo está el popismo guasasasino en el PRM? Nosotros no conjugamos ese verbo, Pablo, no hemos llegado hasta ahí. No. Es decir, yo mismo no sé quién es pop y quién es guaguaguá, yo conozco compañeros, conozco amigos, vecinos, etcétera. Yo vivo en el mismo lugar donde vivió siempre, mis mismos amigos, visito a los mismos lugares a comerme un pedacito de frito con mis propios compañeros. Yo no tengo... Me está dando la razón. Y mis compañeros, pues, del partido han tenido conmigo en mi casa y en el trabajo las oportunidades. Sí, pero en el pasillo en el pasillo del ministerio me dicen, mire, Toñito. Tiene que trabajar eso. Pero ese no es el caso de nosotros. Brevemente, y en Santo Domingo Norte no hay ese problema. Para irnos, ministro, brevemente. Pero la realidad en el Gran Santo Domingo, de las alcaldías, aspiraciones, realidades. La realidad es que nosotros... porque en la capital hay un tema, en Santo Domingo Este hay otro tema. No, pero Santo Domingo Norte... Ustedes no quieren al de los Alcarrizos. O sea, no, en Santo Domingo Norte nosotros estamos en un proceso interno de competencia con excelentes aspirantes a la alcaldía de Santo Domingo Norte y completa seguridad de que vamos a ganar las alcaldías de Santo Domingo Norte. ¿Van a ganar al actual alcalde? Sí. No, bueno, será un clavo, yo no sé si es pasado. Pues nosotros ganamos seguro las elecciones de la alcaldía en Santo Domingo Norte. Primero, el partido está unificado y no hay espacio para más nada en Santo Domingo Norte. Santo Domingo Este es que no está unificado. Ahí hay menos cohesión que lo que hay en Santo Domingo Norte. En Santo Domingo Norte tenemos un solo norte y es que vamos a llevar un candidato o una candidata que todo el partido lo va a respaldar y estamos trabajando en eso. Y lo mismo que en el Distrito Municipal de La Victoria. Tenemos a todos los dirigentes de Santo Domingo Norte bien templados y orientados a ese trabajo. Hay entusiasmo, hay unidad. ¿Y el Alcarrizo qué va a pasar? Y bueno, el partido tiene en los Alcarrizos grandes dirigentes, mucha aceptación, incluso ahora más con algunos trabajos que ha estado haciendo el propio gobierno
en los alcarrizos que benefician a la población, y nosotros contamos con que los alcarrizos, nosotros contamos con que vamos a ganar la mayoría de las alcaldías, si no todas, en el Gran Santo Domingo. Van a cambiar el alcalde. Hasta ahora no se... ¿Y en la capital qué van a hacer? ¿Carolina? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasa? En la capital lo que tenemos, lo que tiene el PRM en la capital es casi un exceso de oportunidades. Oh, casi. Claro, porque Carolina, todo el mundo sabe que si Carolina decide lanzarse, esa sí es verdad que es un clavo pasado. Si decide lanzarse, pero tenemos, bueno, es normal, tú sabes que en el Distrito Nacional el PRM tiene figuras con un gran potencial electoral, probadas y con recursos. Nosotros, y lo que estamos haciendo, que hemos aprendido y lo estamos aplicando, es que cada decisión de ese tipo en el PRM se analiza, se discute, se investiga, se hace un sedazo con mucho cuidado y a tiempo. Y entonces las decisiones que se van a tomar siempre van a ser decisiones bien ponderadas. Mire. Eso, lo que le convenga, oye, lo que le convenga al PRM, no lo que le convenga a fulanito, ni a fulanita, ni a nadie, es lo que le convenga al PRM que se va a decidir respecto a las alcaldías, senadurías, etc. Y de manera democrática. Gracias, Almonte, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, la dirección política del PRM. Ya ustedes lo oyeron, la parte de la minería y la parte relativa a la política. Le damos las gracias al ministro, deseamos suerte y nosotros vamos a continuar. Mire, ministro, en lo que ustedes toman ese calientito que está muy bueno, hacerle una recomendación, usted como hombre práctico, hombre de física. Cuando estábamos en la universidad, usted estaba terminando y yo comenzando, yo decía, pero Toñito es loco, un tipo que estudia de física. Y después doctorado en física. Inteligente para estudiar eso, yo en otras cosas menores. Mire, recomendación, cuando usted vaya a hacer arreglos en la casa o allá en el ministerio, si se le ocurre a usted mismo hacer algo, usted tiene que tener las mejores herramientas, los mejores equipos. Eso usted lo encuentra en materiales industriales. Eso está ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. Usted dice que lo mandamos de aquí de a diario y le van a dar precios especiales. Si usted tiene alguna impericia, le van a decir cómo utilizar determinados equipos. Así que usted tiene ahí todas las garantías con equipos y herramientas adecuadas y la información adecuada. El día que introduzcan un soberano para el que sepa hacer mejor publicidad, yo espero que el primer soberano se lo deje a Cristian Jiménez. Le vamos a poner ese renglón. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. A usted. usted, ministro. Recuerden con el día de Arlene Espaillat. En breve, Arlene Espaillat por primera vez en cabina. Festival de Mercadeo de la UMPU 15, 16, 17.